Bien, en cuanto a la litiasis del aparato urinario, los cálculos más frecuentes son los de oxalato de calcio, en un 65%. ¿Ya? Hay otros tipos de fosfato de calcio y todos esos. En sí, todos los de calcio son alrededor del 80%, pero el más frecuente es el de oxalato de calcio. ¿Ok? Son más frecuentes a partir de la tercera década, de los 30 años, mayor incidencia en los varones, 2 a 1. Solo los cálculos infectivos, es decir, que se producen por las bacterias ureasa positivos. ¿Cuál es una bacteria ureasa positiva bastante frecuente? ¿Quién me dice? ¿Ah? Urinaria. ¿Ah? ¿Cuál? Ureasa positiva urinaria. La típica, la más frecuente, o sea, pues no la más frecuente que causa infección urinaria, porque no es la que más frecuente causa. Pero es, digamos, que el símbolo de las ureasas positivas del trato urinario. Proteus. Bien, el Proteus, cuando causa infecciones urinarias, ¿ok?, puede dar la formación de estos cálculos de estrubita o de fosfato amonio magnésico, ¿ok?, o coraliformes, y lo más frecuente es en las mujeres. Los hombres no es frecuente que lo tengan, tampoco es raro, ¿no? Pero lo más frecuente es en mujeres. Esos son los cálculos infectivos, ¿sí?, por estas infecciones urinarias a repetición, por este tipo de gérmenes, ureasa positivos. Acuérdense, coraliformes o estrubita es lo mismo, también es lo mismo, fosfato amonio magnésico. Es decir, estos cálculos, esa es su composición, fosfato amonio magnésico. ¿Ya? Tienen esos tres nombres. La manifestación más frecuente de la litiasis es la hematuria, ya sea micro o macro, y el cólico renal. El cólico renal normalmente se da cuando este cálculo está obstruyendo alguna parte de la vía urinaria, ya sea algún cáliz, y por ende da solamente un dolor lumbar, y si empieza a bajar, dependiendo de por dónde vaya, en el tracto del uréter, va a ir cambiando o irradiándose ese dolor hacia adelante, incluso si es que ya está en tercio distal o entrando a vejiga, va a ir hacia genitales. ¿Ya? Como les dije, la causa más frecuente de hematuria es la litiasis, ya sea micro o macro. ¿Ya? Bien, hay algunas enfermedades o algunas patologías o algunos problemas metabólicos que dan litiasis secundaria. Dentro de eso están la hipervitaminosis D, la sarcoidosis, el hiperparatiroidismo, la enfermedad de Payet, todo lo que genera una gran movilización de calcio. ¿Okay? Incluso también la postración crónica también genera un gran movimiento de calcio en los huesos. Cushing, acidosis tubular renal, la gota. La gota no es tanto por calcio, sino por los cristales de ácido úrico. Y algunos fármacos son responsables de la formación de cálculos. Estos fármacos que ven aquí, el indinavir, la sulfamida, se utilizan en el targa. ¿Saben lo que es el targa? Sí, ¿no? Ya. En el targa. De hecho, el indinavir es un medicamento que da un cálculo muy, muy especial. Es un cálculo que no se detecta con absolutamente nada, ni con la tomografía, que ahorita les voy a explicar que es el gold estándar. ¿Ya? Obviamente es solamente la clínica, ¿no?, lo que se manifiesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como los más frecuentes son los de oxalato calcio, obviamente, entonces lo más frecuente es que los cálculos sean radiopacos, es decir, blancos a la radiografía. ¿Ok? Si es que una ecografía nos dice que ve un cálculo de una piedra en el trayecto del uréter y yo le tomo una radiografía y no la veo, lo más probable es que ese cálculo radiolúcido sea de ácido úrico o por fármacos. Y dentro de estos fármacos, obviamente tengo que preguntarle si el paciente o la paciente está en targa, ¿no? Ya, entonces los radiolúcidos son
ácido úrico, por fármacos, lo de cistina también. Pues que se vean lo de cistina, pero usualmente casi siempre no se ven. Pues no son frecuentes. ¿Cómo es el diagnóstico? Radiográficos, como le dije, se toma una placa, una ecografía también. La ecografía no siempre va a ver todos los cálculos, solamente ve aquellos que son a partir de ciertos milímetros, ¿ok? Y en ciertas localizaciones incluso del riñón. Y aparte la ecografía depende mucho de quién la toma también. Pero el que es el gold estándar para litiasis es la tomografía, ¿ok? El único cálculo que no ve la tomografía y que es el culpable de que la tomografía tenga una sensibilidad del 99% es el indinavir. Pero felizmente no es frecuente, pues, ¿ya? Pero ahí todos los demás los ve la tomografía. ¿Hasta ahorita alguna pregunta sobre cálculos? ¿Nada? Bien, vamos a proseguir entonces. Dime. La urografía intravenosa, ¿en qué casos se serviría ya que el ataque es molestando? Esto lo has dicho. ¿En qué casos sería más? Usualmente es un tema de costo acá. Usualmente es eso nada más. O sea, si estamos hablando de la urografía o sea, que tú la pidas para buscar cálculo, o sea, lo mejor es la tomografía. Acá se pide la urografía por un tema de costo, porque una cuesta 180 soles y la otra cuesta 250, 350 soles. ¿Ya? Pero el gold estándar es la tomografía. ¿Ya? Estamos hablando de litiasis, pues la urografía sirve para otras cosas. Litiasis, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el tratamiento en el tema de litiasis? Si tenemos un cálculo radiopaco mayor de 5 milímetros, es decir, medio centímetro, la probabilidad de que haya una expulsión espontánea, es decir, que ese cálculo del riñón baje por todo el uréter y pase por la unión uretrovesical y sea expulsado, es poca. ¿Ok? Mientras más grande sea, menor la probabilidad, obviamente, ¿no? Si es menor de medio centímetro, más bien la probabilidad es bastante alta y lo que hacemos es el paciente que tome bastante agua, le damos un alfa bloqueador para que relaje el músculo liso y eso ayude a bajar el cálculo, ¿ok? Algo muy importante, hablando de que tome agua, es que cuando ustedes tengan un paciente que llegue a emergencia por un cólico nefrítico, un cólico renal por cálculo, no se le debe de hidratar, aumentas el dolor, haces que el efecto del dolor tarde más en pasar. ¿Por qué? Porque, como les dije, el dolor es por la obstrucción. Obstruye el flujo de la orina y empieza a dilatarse la vía urinaria superior y eso es lo que da el dolor. Entonces, si tú lo hidratas, pensando que con eso para que baje, lo único que estás haciendo es aumentar la dilatación de la vía urinaria. ¿Ok? Entonces eso no se hace. ¿Qué cosas se tienen que hacer? Analgésicos, AINES. Si es alérgico a los AINES, ya pues tramal, no más caballero, ¿ya? Pero el tratamiento de primera elección para el cólico renal es los AINES. Y en primer lugar va el diclofenaco. AINE cada 8 horas, cada 6 horas, en bolo, lo que sea. Pero no hidratarlo mucho, ¿ya? No hidratarlo mucho. Y de hecho, cuando a ese paciente le pasa el dolor agudo y se va a su casa con sus AINES, le tiene que decir, mientras usted esté con el dolor o siente el fastidio, no tome muchos líquidos, solamente lo necesario. Cuando ya no tenga el dolor, ahí sí, dele. ¿Ok? Pero mientras está con el dolor, no. Bien, entonces, acuérdense, más de 5 milímetros, no va a bajar seguramente solo, va a necesitar algún tipo de tratamiento, ¿ya? Y usualmente el tratamiento para los cálculos que están en riñón o en ureter proximal es la litotripsia extracorpórea, a menos que la litotripsia extracorpórea se utiliza en los cálculos entre medio centímetro y 2 centímetros. La litotripsia extracorpórea entra ahí. Si es mayor de 2 centímetros, ¿ya? Idealmente ese paciente tiene que ir a algo que se llama litotripsia percutánea, ¿ya? Si el cálculo está en uréter medio o uréter distal, ese paciente lo ideal es que vaya a litotripsia intracorpórea. Es decir, uno ingresa con el ureteroscopio y ya sea
con, una varilla neumática rompe el cálculo o con los láseres. ¿Ok? Pero esos son los tratamientos. Si es un cálculo de ácido úrico o de cistina, ¿ok? Pero si nosotros pensamos que es un cálculo de ácido úrico, el tratamiento de instancia es alcalinizar la orina. ¿Y con qué se alcaliniza? Dándole un montón de bicarbonato o con unos medicamentos que hay mucho ahora que se llaman citrato de potasio, litiazin, Urocid K, todos esos son alcalinizadores de la orina. La idea es que obviamente el ácido úrico se va a cristalizar justamente con la orina ácida. En cambio, si uno alcaliniza, los cálculos se deshacen los de ácido úrico. ¿Ya? Entonces, si uno ve un tremendo cálculo en la tomografía, pero si ese cálculo tiene la densidad de ser de ácido úrico, así sea grandote, no tiene por qué ir a cirugía ni nada. Le damos alcalinizadores de orina y eso va a ir deshaciéndose. ¿Ya? Ese es el tratamiento para los de ácido úrico, alcalinizar la orina. Los cálculos de calcio, la idea es más bien acidificar la orina, ¿ok? Pero eso no va a hacer que disminuyan de tamaño. Nada va a cambiar el tamaño de los cálculos de calcio. Lo que va a hacer eso es simplemente que no aumenten de tamaño, tal vez al menos hasta que se haga algo al respecto. Y ese algo al respecto es la litotricia o cirugía abierta, ¿no? Dependiendo, ¿ok? La idea más bien con aquellas personas que hacen cálculos de calcio es darle unos inhibidores que se llaman inhibidores orgánicos o inorgánicos de la cristalización del mineral. Y dentro está darle magnesio, darle pirofosfatos, darle citrato. Estos son inhibidores de la cristalización de los cristales de calcio, ¿ya? Y obviamente los cambios higiénico-dietéticos, que va a depender del tipo de alimentación que tenga según el trastorno metabólico, ¿no? Si es ácido úrico, obviamente hay que cortarle las carnes rojas, las gaseosas se cortan en cualquiera, ¿ok? Y obviamente que tome más agua, ¿no? En general. Bien, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que es litiasis hasta ahorita. ¿La metástasis? Ya. Ya. Ah, ya. ¿Te refieres al estudio? Ya. Lo que pasa es que, urológicamente hablando, a mí lo único que me concierne es que si hay una piedra ahí que está obstruyendo, sacarla de alguna forma. ¿Okay? Los estudios posteriores vienen posterior a eso. O sea, primero yo soluciono el problema, que es la piedra atorada por ahí, o la piedra que está por bajar, o que no baja y que está dando X cosa, infección urinaria, dolor, yo qué sé. Entonces, primero se soluciona eso. Después viene el estudio de la persona, el estudio metabólico. No siempre lo hace urología, a veces lo hace nefrología. ¿Ok? Porque a veces son, yo qué sé, pues si le detecto una hiperparatiroidismo, yo no le voy a dar tratamiento para eso, ¿no? ¿Ok? Pero usualmente, urológicamente hablando, primero se soluciona el problema del cálculo. ¿Ya? Después viene todo lo demás. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Estaba muy buena tu pregunta. ¿Nada? Bien. Bien, entonces las preguntitas. Son causa de hipercalciuria todas excepto, es decir, causas secundarias, ¿no? De hipercalciuria. El hiperparatidismo dijimos que sí, ¿no? Hiperparatiroidismo, la intoxicación por vitamina D o la hipervitaminosis D. También les dije que los postrados crónicos, ¿no? La inmovilización prolongada también causa una alta movilización de calcio. La acidosis tubular también, ¿no? El que sí no causa absolutamente nada es el hipotiroidismo, ¿no? Ese no tiene absolutamente nada que ver con respecto al calcio. Entonces, esa es la superfalsa. La aparición de litiasis radiotransparente sugiere una composición ¿de qué les dije? Si es radiotransparente o radiolúcida. Ácido úrico, ¿no? Ácido úrico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Todas estas demás son
¿Cómo se llama? Radioopacos, correcto. Bien, entonces la respuesta A. Todas las siguientes sustancias, salvo una, son inhibidores inorgánicos de la cristalización. Esto es lo que le dije de los inhibidores. ¿Quiénes son inhibidores? El magnesio es un inhibidor, el pirofosfato también, ¿ok? El citrato también, el zinc también. El que no es un inhibidor es el fosfato, más bien el fosfato contribuye a la formación o a la cristalización, ¿ok? De hecho hay unos cálculos que son los de fosfato cálcico. ¿Okay? Entonces el fosfato no es un inhibidor, ¿de acuerdo? Todos los demás sí. ¿Qué haría ante un paciente con un cálculo de ácido úrico? ¿Qué dijimos que hacemos? Alcalinizamos la orina, ¿no? Alcalinizamos la orina. Bien. Aumentar el consumo de carnes. Yeah. Bien, entonces eso fue con respecto a lo que es litiasis urinaria. No sé si algo quedó de duda, alguna otra pregunta. Lo que pasa es que sirven, pero para cierto tipo de cálculos nomás. Cuando tú dices urolíticos, ¿a cuáles te refieres? ¿Al Robatinex? Ese no sirve para nada. Lo que pasa es que los que usan Robatinex dicen, toma Robatinex, tus perlitas, pero toma agua. Entonces, si son pequeños, porque usualmente es cuando tienes arenillas, salen sí, pequeños calculitos en ecografía, en Quito, ¿sí, no? Dicen Quito, Cervantes, dice, sí, tienes, entonces ya toma tu Robatinex y toma bastante agua. Ya pues van a los 2 meses, toman su ecografía felices porque el Robatinex hizo efecto. El agua, ¿no? ¿Ya? Pero lo que sí sirve son aquellos que son los alcalinizadores de la orina, como son el citrato de potasio, Urocit K, litiazin, pero son para ácido úrico, no para los de calcio, ¿ya? Para los de ácido úrico. Bien, vamos a pasar a lo que es patología escrotal, y entre patología escrotal hay temas muy importantes, algunos incluso vienen en el tema de pediatría, ¿ok? Dentro de la patología escrotal está algo que se llama el escroto agudo, el síndrome de escroto agudo, y este síndrome de escroto agudo comprende 3 entidades principalmente. Comprende la torsión testicular, ¿okay? Que es la que vemos acá. ¿Qué significa torsión testicular? El testículo tiene un reflejo que cuando le tocas el muslo o tocan el agua fría o hay excitación, el testículo tiende a rotar hacia medialmente y a subir. ¿Y qué es lo que hace que el testículo no se dé varias vueltas en su propio eje? Un ligamento que es el que lo mantiene fijo al escroto, y por ende ese hace que el testículo no dé vuelta en 360 grados. Pero cuando este ligamento es muy largo o simplemente la persona, o sea, el chico, el varón, nació sin este ligamento, entonces el testículo tiende a dar toda una vuelta de 360 grados o a veces 2, 3 vueltas, ¿ok? Como podemos ver aquí en la figura, sobre su propio eje. Y eso empieza el síndrome de escroto agudo por torsión testicular. La torsión testicular es una emergencia, es una de las pocas emergencias urológicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este paciente tiene que entrar a sala, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar, darle vuelta al testículo, fijarlo, para que no le vuelva a suceder eso, y fijar el otro también, porque si nació con uno mal, seguramente el otro también está mal. ¿Ya? Entonces este paciente tiene que entrar sí o sí a exploración escrotal, así se llama. ¿Ok? Si ha pasado más de 6 horas de que empezó el dolor, nosotros podemos empezar a pensar de que tal vez este testículo ya está en isquemia, es decir, ya no es recuperable. Aún así entramos a sala, lo derrotamos, le echamos agüita caliente, esperamos, le damos masaje, a ver si aclara. Si sigue azul, sigue negro, sale, es decir, se hace la orquiectomía. Y se fija el otro testículo. Siempre se fija el otro testículo. ¿Ok? Bien, entonces eso es con respecto a la torsión testicular. ¿Cómo? Hay otros
problemas que pueden dar unos síntomas parecidos a la torsión testicular. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor testicular más que nada, o sea, el dolor testicular brusco. Otro es la orquiepididimitis. La orquiepididimitis se diferencia de la torsión testicular en que uno ve el testículo hinchado desde un principio, ¿ok? Y uno ve el testículo que está en su posición normal, es decir, es como un huevo, ¿no? Que tiene eso ovalado. En cambio, en la torsión testicular normalmente el testículo está horizontalizado por el tema de la rotación. El testículo va a estar pegado hacia la ingle, es decir, ascendido y rotado y horizontalizado. En cambio, en la orquiepididimitis no, tú vas a ver un testículo hinchado, pero que está en su posición normal, es más, tú lo tocas y no está ni siquiera ascendido. Y lo más importante es que usualmente la torsión testicular se da en adolescentes para abajo. Normalmente un adulto no va a tener una torsión testicular, porque ya le va a haber pasado de niño. ¿Ok? En cambio, la orquiepididimitis es más frecuente de adolescentes para arriba, por un tema de infecciones. ¿Ok? Entonces, en la orquiepididimitis es simplemente tratamiento con antibióticos, no le tenemos por qué entrar a sala. ¿Ya? Otro ente parecido, o sea, de parte del síndrome escrotal agudo, es la torsión de las hidátides de Morgagni. ¿Qué son las hidátides de Morgagni? Son estas que ven acá. Esta que ven acá es una hidátide de Morgagni, es decir, es como una lengüetita que es un vestigio embrional. Este es el testículo, con su cordón. Y esto de acá es una lengüetita que queda, es un vestigio. Pero esta lengüetita tiene un pedículo muy largo y se da vuelta y rota en su mismo eje y empieza a hacer necrosis. Y viene una sensación de dolor, igual un dolor. Estas, por ejemplo, estas negritas están en necrosis. Viene una sensación de dolor. Obviamente uno ve que el testículo no está horizontalizado ni nada, pero a veces no puedes diferenciarlo. Quieres tocar para ver y obviamente por el tema del dolor no se dejan tocar. Igual normalmente entran a sala para explorar. Si vemos que solamente es una hidátide de Morgagni, pues cortamos la hidátide para que no vuelva a molestar, ¿ok? Y listo, ¿no? Y cerramos con la misma y no se le hace nada al testículo. Otras veces, si nos damos cuenta que solamente es una torsión de hidátide de Morgagni, dicen, y digo dicen porque yo nunca he visto, que se ve a través del escroto el moradito, justamente de esta necrosis de acá, como si se pudiera ver a través de la pared escrotal, ¿no? Entonces, si uno ve eso, se dice que entonces uno ya sabe que es una torsión de hidátide de Morgagni y nada más, y lo único que tiene que hacer es dar analgésicos y nada más, ¿no? Hasta que la hidátide se caiga por sí sola. Pero obviamente, como dije, a veces es difícil diferenciar y no nos podemos arriesgar a que alguien pierda un testículo. Entonces, a veces lo mejor es entrar sala, ¿okay? A la exploración testicular. Y si no es nada importante, nada testicular, se cierra punto. Pero si sí es, pues vamos a salvar un testículo. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al síndrome de escroto agudo. Otras cosas importantes que le suceden a nivel testicular es el hidrocele, que es la presencia de líquido a nivel de la túnica vaginal, un líquido como enquistado ahí, ¿no? Como se forma como una bolsa de agua, ¿ok? Es frecuente que en los niños, todos los bebitos, en su gran mayoría, nacen con hidrocele. Este hidrocele tiene que ir disminuyendo y se espera hasta el año de edad. Usualmente en el primer mes ya pasó, pero se espera hasta el año de edad. Si después del año de edad, recién ahí se le opera el hidrocele, antes no. ¿Ya? Y la otra entidad es la criptorquidia, que es el no descenso del testículo, obviamente, a la bolsa excretal, más allá del anillo inguinal, ¿no? Y este obviamente va a poder estar ya sea intraabdominal, si es que, o dentro del canal inguinal, o justo en el mismo anillo inguinal, ¿no? Esas son las posiciones en las que uno se puede encontrar. Si uno no palpa, si uno tiene un niñito mayor de 1 año, porque si está igual es que con el hidrocele, la criptorquidia se tiene que esperar hasta el año de edad. Después del año de edad ya se opera, lo que sea, pero antes del año no. ¿Por qué? Porque se espera hasta el año de edad que el testículo pueda descender a
a su posición habitual, sobre todo si es que está cerca, ¿no? Si obviamente si está intraabdominal, pues eso nunca va a bajar, ¿no? Pero si está en canal inguinal o cerca del anillo, uno normalmente espera. O se pueden dar algunos medicamentos, como es la hormona de crecimiento, para que ayude a que baje el testículo. ¿Ya? Cuando uno no encuentra, o sea, uno no palpa el testículo en canal inguinal, uno pide una ecografía y si no está en canal inguinal, entonces lo que sigue es hacer una laparoscopía exploratoria, que es justamente para buscar en el abdomen el testículo, y si se encuentra, se saca. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso es con respecto a más o menos el testículo. Bien, ante una torsión de testículo, el tratamiento correcto sería... ¿Qué dije? ¿Cuál es el tratamiento del testículo, de la torsión testicular? Cirugía, ¿no? Cirugía urgente. Es cierto que en la criptorquidia, ya, esto me olvidé decirles, la criptorquidia, es decir, el hecho de que no baje el testículo puede ser por varias causas. Uno puede ser porque una hernia la tiene agarrada y no termina de bajar. ¿Ok? Esa es una de las causas incluso más frecuentes. De hecho, lo más frecuente es que cuando uno opera de una criptorquidia, también hay una hernia ahí que también tenga que repararla. ¿Ya? Entonces, la asociación con respecto a la hernia inguinal es bastante frecuente. ¿Ya? Es frecuente también que en este testículo criptorquidio puede haber torsión testicular. ¿Ya? También es frecuente. Bien, entonces, bueno, y como saben, como ya les dije, con respecto al anemia testicular, pues la criptorquidia es un factor de riesgo para degeneración maligna, ¿no? Para cáncer. Y les comenté que el tratamiento no siempre es quirúrgico. Uno puede dar, aparte de que uno espera hasta el año, uno puede dar hormona de crecimiento y poder ayudar un poco, sobre todo si ya está cerca del anillo inguinal, ¿no? Si ya está cerca de estar en la bolsa. Usualmente un testículo criptorquidio no va a ser del mismo tamaño que el otro que está abajo, ¿no? Va a ser siempre más pequeño, va a estar hipotrófico, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es la cierta con respecto a la criptorquidia? ¿Es rara la asociación de la hernia inguinal? No, es frecuente. ¿Es menos frecuente la torsión testicular? No, como les dije, es relativamente frecuente que haya esta torsión testicular. ¿Mayor riesgo de degeneración maligna? Sí, esa sí es cierta. ¿Su tratamiento siempre es quirúrgico? No, no siempre, ¿no? ¿Y el teste suele aparecer aumentado de tamaño? No, más bien es más chiquito, ¿ya? Entonces la C es la cierta.